A las 4:20 hora local sobre el Golfo de Adén, un caza MiG-29 UT cortaba el cielo a media altitud, con sus motores rugiendo como truenos metálicos en la distancia. El avión, armado con misiles R-27 de alcance medio, y pilotado por un hombre convencido de que acababa de interceptar un vuelo espía estadounidense disfrazado de civil, trazaba una ruta peligrosa hacia un Boeing 777 de una aerolínea comercial. En cabina, el piloto hutí ajustaba el radar N019 Sapphire con torpeza, buscando fijar un eco inestable que confundía con un avión militar camuflado. Lo que ignoraba era que, en exactamente 28 segundos, ese MiG-29 pasaría de ser un proyectil letal a convertirse en una estela de humo y metal retorcido cayendo al océano. Un recordatorio brutal de por qué confundir un avión civil con un objetivo militar es el error más costoso que un rebelde puede cometer. El Boeing 777, cargado con más de 300 pasajeros inocentes, seguía su ruta comercial estándar, imperturbable, sin saber que era el centro de un juego mortal de percepciones. Sobrevolaba corredores aéreos aprobados, respaldado por tratados internacionales que garantizaban su seguridad. Pero lo que ni los pasajeros ni el piloto civil sabían era que una escolta invisible de Estados Unidos merodeaba cerca, lista para desatar el infierno sin piedad en el instante en que un enemigo rompiera el equilibrio. ¿Cómo llegó ese caza hutí a cometer semejante error? El relato no comienza en el Golfo, sino 18 horas antes, en la base aérea de Diego García, en el corazón del Océano Índico. Allí, bajo luces frías y un ritmo implacable, los equipos de tierra trabajaban con urgencia alrededor de los cazas furtivos, en lo que es considerado uno de los centros operativos más estratégicos de la Fuerza Aérea estadounidense. Cada puesto avanzado de este tipo consume miles de millones de dólares anuales en mantenimiento, más que el presupuesto de defensa de países enteros, pero el costo se justifica. Diego García es un portaaviones de hormigón en medio del océano, la bisagra logística de operaciones en Medio Oriente y Asia. El jefe de equipo repasaba la lista de verificación previa al vuelo con obsesión quirúrgica. 8 F-35. Lightning II esperaban en línea, relucientes bajo la iluminación artificial, cargados con misiles AIM-120 AMRAAM para combate aire-aire y AGM-65 Maverick para blancos terrestres, todo cuidadosamente oculto en bahías internas. Sus tanques de combustible conformales estaban llenos con más de 80,000 libras de JP-8, y los radares AN/APG-81 estaban configurados en modo de invisibilidad electromagnética, absorbiendo ondas como si fueran un agujero negro en el espectro. A la 1 hora estándar del este, el primero de los F-35 rodó hacia la pista de 3.658 metros. Su motor Pratt & Whitney F-135, capaz de generar 63,000 libras de empuje, rugía con un timbre distinto, no el estruendo de los cazas convencionales, sino un murmullo grave y contenido, el sonido de un depredador que se mueve en silencio. 22 toneladas de avión y armamento se elevaron hacia el cielo nocturno, con un ascenso controlado, minimizando la firma térmica para no ser detectados ni siquiera por satélites aliados. Desde el espacio, apenas un destello efímero delataba su partida, pero no todos los F-35 tenían el mismo destino esa noche. En una jugada de distracción cuidadosamente planeada, 5 cazas se dirigieron al norte, hacia el Mar Rojo, mientras otro grupo viró hacia el este, en dirección al Pacífico Oriental. La maniobra era simple pero eficaz. Satélites rusos e iraníes, siempre vigilando, registrarían movimientos aparentes hacia Asia, generando confusión, discusiones diplomáticas y desinformación en la inteligencia enemiga. Mientras tanto, el verdadero paquete de vigilancia y ataque se deslizaba como sombra en la negrura del Océano Índico. El tránsito oceánico representaba la parte más crítica. Un F-35 tiene un alcance de 2.200 millas náuticas con combustible interno. Pero con tanques conformales el número cambia. Más alcance, pero también más arrastre, lo que reducía el rango efectivo de ida y vuelta entre Diego García y Yemen a 4.000 millas. Sin apoyo, la misión era imposible. El primer reabastecimiento aéreo se produjo alrededor de las 4 de la mañana en el centro del Índico. Conectar la sonda de repostaje en pleno día ya es como pasar un hilo por el ojo de una aguja. Hacerlo de noche, con turbulencias y a más de 550 kilómetros por hora, es como intentarlo montado en un caballo salvaje dentro de una cueva oscura. El operador del KC-46 Pegasus extendía el brazo boom, mientras el piloto del F-35 mantenía su posición a solo 9 metros atrás y 4,5 metros abajo, sin margen de error.
Un mínimo desliz podía dañar ambos aviones y obligar al caza a regresar. El proceso duró minutos eternos. El combustible fluía a razón de 454 kilogramos por minuto, llenando los depósitos mientras el piloto ajustaba microcorrecciones de apenas centímetros con los mandos. El sudor corría bajo el casco, a pesar del aire gélido de la estratosfera. Allí, entre turbulencias y riesgo constante, se estaba escribiendo la primera página de una misión que culminaría en el Golfo de Adén, cuando un MiG-29 UT cometiera el error de su vida. Unas horas después, tras 2 repostajes más y 15 horas de vuelo, el paquete de vigilancia se aproximaba al espacio aéreo yemení. Y aquí comenzaba la parte emocionante. 4 F-22 Raptors surgían de un cielo que parecía desierto. Sus radares AN/APG-77 iluminan todo en un radio de 390 kilómetros, mientras permanecen casi indetectables ellos mismos. El piloto líder del Raptor se comunicaba con códigos concisos que sonarían como balbuceos para cualquier intruso. Bravo 61, puro, panorama limpio, sin elementos. Traducción. El cielo adelante estaba despejado de amenazas. Estos 4 F-22, protegiendo la ruta, encarnan la superioridad aérea absoluta, cargados con 6 AIM-120 AMRAAM y 2 AIM-9 Sidewinder cada uno, listos para derribar cualquier caza útil o bastante imprudente como para elevarse. Detrás de ellos, 6 F-35 Lightning II completaban la formación. La aviación UT podría ser persistente con sus MiG-29 remanentes, pero contra escuadrones de cazas de quinta generación, mejor que se quedaran en tierra. A las 3:15 hora local, el F-35 líder activaba su modo de vigilancia. El piloto encendía el sistema de puntería electro-óptico distribuido, que se enlaza con múltiples sensores para lograr precisión dentro de 1 metro. Las bahías internas giraban, preparando el primer misil para despliegue si fuera necesario. Abajo, en las rutas aéreas comerciales sobre Yemen, el Boeing 777 volaba en paz, protegido por protocolos internacionales que datan de décadas de acuerdos aéreos. En unos minutos, si las tensiones escalaban, esa paz se rompería. Pero estos no eran los únicos activos esa noche. 2 horas antes, a las 1:15 hora estándar del este, a 1500 kilómetros de distancia, el capitán vigilaba el conteo regresivo en la sala de mando de un crucero de misiles guiados, probablemente el USS Normandy, en el Mar Rojo. El Normandy no es un buque cualquiera, construido como crucero de clase Ticonderoga. Lleva un arsenal de misiles Tomahawk y sistemas Aegis que eclipsan cualquier capacidad UT. Donde antes portaba misiles limitados, ahora alberga 122 Tomahawk de ataque a tierra. Cada misil Block Mino cuesta $2 millones y puede lanzar una ojiva de 454 kilogramos a 2.400 kilómetros con exactitud de centímetros. En posición de lanzamiento, a unos 15 metros de la superficie efectiva, el Normandy era vulnerable. Su radar AN/SPI-1 asomaba ligeramente, generando un eco que cualquier operador diestro captaría. Pero los hutíes enfocaban sus radares en el estrecho de Bab el-Mandeb, no en las aguas amplias donde el crucero navegaba. Lanzar misiles desde un buque no es como presionar un botón en un juego. Cada Tomahawk reposa en un tubo vertical presurizado. Al llegar la orden, una carga detona el sello, y la presión expulsa el misil como un tapón de corcho. El misil emerge a 15 metros por segundo, hasta que el cohete sólido se activa y lo impulsa al cielo. Pero la tercera ley de Newton es implacable. Toda acción produce una reacción opuesta. Al eyectar un misil de 1.360 kilogramos, el buque tiende a oscilar. El equipo de estabilización ajustaba en tiempo real, compensando con lastre para sostener la posición. Demasiado lento y el crucero se exponía a radares en 90 kilómetros. Demasiado rápido y perdía control. A las 1:45 hora estándar del este, el primer Tomahawk brotaba de la superficie marina. El cohete sólido quemaba por 12 segundos, acelerando el misil a 890 kilómetros por hora, mientras ascendía a altitud de crucero. El cohete se desprendía y el motor turbohélice Williams F-107 asumía. Un pequeño jet que lo mantenía en velocidad subsónica alta. Para las 2:30, todos los 28 misiles surcaban el aire. Cada uno regulaba su altura con el altímetro radar AN/APW-23, a veces a solo 30 metros del terreno, mientras el guía comparaba mapas satelitales guardados con la vista real. Era como un navegador infalible, imposible de bloquear o desviar. El tiempo de vuelo a las bases hutíes era de 100 minutos. Ese intervalo no era azaroso.
Estaba calibrado para impactar 25 minutos antes de que el paquete aéreo entrara en zona, debilitando defensas y creando pandemonio para la vigilancia principal. Mientras las defensas hutíes se fijaban en amenazas de alta altitud, 28 misiles de crucero desde el mar se colaban a nivel del suelo. El capitán veía los misiles desvanecerse en el horizonte, cada uno como un triángulo azul con temporizador. El papel del Normandy en la operación Velo Nocturno estaba terminado, pero las armas lanzadas apenas empezaban. El Block 5 con enlace satelital bidireccional implicaba que no eran meros proyectiles. Eran exploradores. Volando a Yemen, enviaban imágenes vía satélites, brindando análisis de daños instantáneo. El crucero viraba a profundidad de patrulla, disolviéndose en capas térmicas donde variaciones de temperatura curvaban ondas sonoras y volvían la detección acústica casi nula. Arriba, 28 misiles forjaban el escenario. Pero había un factor más que Estados Unidos había activado antes de que el paquete aéreo penetrara espacio Houthi. Esa noche, a las 0:45 hora estándar del este, una avalancha de cazas avanzaba delante de la formación principal. Más de 50 aeronaves componían el conjunto coordinado más formidable desde la Guerra del Golfo. 4 F-22 Raptors guiaban a 13.000 metros, seguidos de 7 F-35 a 10.000 metros, docenas de FA-18 Super Hornet a 7.000 metros y 4 EA-18G Growler, cerrando la guerra electrónica. Detrás, más Super Hornet orbitaban el Golfo, preparados para saltar si surgía problemas, mientras varios KC-135 Stratotanker rondaban incansables en espacio aéreo saudí, asegurando que cada avión aliado mantuviera combustible para horas de vuelo. Un RC-135 Rivet Joint absorbía hasta la más mínima señal electrónica en un radio de 700 kilómetros. Era como un cazador invisible, desmenuzando cada emisión, cada murmullo electromagnético. En ese teatro radicaba el cálculo táctico que moldeaba toda la operación, el equilibrio perfecto entre discreción e intensidad. Los F-35 se mantenían estrictamente en modo aire-aire, ocultando su letalidad en bahías internas. Cada uno llevaba 4 AIM-120 AMRAAM, listos como colmillos invisibles, proyectando un muro intangible de amenaza que ningún radar UTI podía percibir. Sin embargo, el verdadero golpe no residía en ellos, sino en los 25 FA-18 Super Hornet desplegados en escuadrones mixtos. Algunos portaban 3 AGM-88 HARM listos para suprimir radares, otros estaban armados aire-aire y otros cumplían funciones de escolta cercana. Esta configuración otorgaba a la fuerza Super Hornet una profundidad municional brutal, más de 50 misiles HARM disponibles, unidos a 10 adicionales de los EA-18G Growler. En conjunto, el grupo tenía la capacidad de aniquilar cada radar yemení 2 veces, aunque solo gastarían lo necesario. Era economía bélica al servicio de la precisión quirúrgica. Los F-35 localizarían los radares, los Super Hornet y Growler los destruirían, mientras los F-22 patrullaban el techo de combate, listos para devorar cualquier caza UTI lo bastante osado para alzar vuelo. El paquete aéreo se desplegaba en un frente de 70 kilómetros de ancho, solapando vigilancia electrónica en múltiples capas. Los F-35 utilizaban sus avanzadas suites ANEESCI 239, mapeando pasivamente las defensas hutíes, invisibles tanto a radar como a espectros electromagnéticos. Al detectar peligro, transmitían información precisa mediante Link 16 a los Super Hornet, quienes ejecutaban ataques a distancia, sin exponer la furtividad del F-35. A 60 kilómetros al sur, los IA-18G Growler desataban una sinfonía de guerra electrónica. Cada uno equipado con 3 POTS ALQ-99, irradiaba 30 kilovatios de interferencia multibanda en perfecta sincronía. En cuestión de segundos, las pantallas hutíes se convertían en laberintos de ilusiones. Aviones fantasma que aparecían y desaparecían, distancias absurdas, rumbos imposibles. Era guerra informativa a ritmo de relámpago, distorsionando la realidad a nivel sensorial. A las 3:35, una batería SA-3 Houthi cercana a Sanaa, rompió el silencio. Su radar de tiro, tembloroso, forcejeaba contra la tormenta electrónica. Bastó emitir unos segundos para quedar expuesto. Un F-35 lo captó pasivamente. Un Super Hornet recibió el enlace y disparó un AGM-88G, mientras un Growler añadió interferencia reactiva.
El misil, viajando a Mach 2.5, grabó la posición exacta del radar con su sensor milimétrico. Aunque los operadores hutíes apagaron el sistema 15 segundos después, ya era tarde. La guía GPS-INS llevó una ojiva de 66 kilogramos a impactar a 3 metros del vehículo. La explosión transformó millones de dólares en chatarra ardiente. Super Hornet operaban en duplas letales. Uno designaba, otro ejecutaba. Frente a los SA-11 móviles, los sensores infrarrojos de los F-35 mantenían seguimiento constante, vectorizando a los Hornet para capturas rápidas. Era integración letal. Plataformas invisibles al radar actuando como sensores, cazas de generaciones anteriores como tiradores. Para las 350, la supresión había consumido 30 HARM, erradicando radares y sistemas SAM. Lo más importante, muchos radares permanecían apagados por puro miedo. El efecto psicológico amplificaba la victoria. Los Growler entonces viraron su ofensiva hacia comunicaciones, bloquearon frecuencias VHF-UHF militares y saturaron redes celulares. En tierra, operadores hutíes se encontraban mudos, incapaces de coordinarse. Ni las baterías SAM ni las brigadas lograban organizar defensa. El silencio electrónico era ensordecedor. Arriba, los F-22 custodiaban a gran altitud con sus radares AN/APG-77, cazando a cualquier piloto hutí que se atreviera a levantar vuelo. Un par lo intentó, pero fueron derribados con eficacia quirúrgica. Los Super Hornet orbitaban en sectores preplanificados, mientras los F-35 continuaban cartografiando activos defensivos para futuras operaciones. A las 4:15, la ruta aérea estaba esterilizada. 90 aeronaves aliadas mantenían un corredor aéreo de 70 kilómetros de ancho y 280 de profundidad, impune para operaciones de largo alcance. Ni un solo misil superficie-aire fue disparado contra ellos con éxito. Los pocos cazas hutíes que despegaron fueron rápidamente eliminados. La sorpresa había sido total, la ejecución impecable. Pero entonces, desde un aeródromo hutí en las colinas, un MiG-29 despegó. El piloto, convencido de que enfrentaba un vuelo civil sospechoso, aceleró a 900 km por hora con misiles R-27 listos. Era un caza soviético de los 80, armado pero obsoleto frente a la escolta estadounidense. Volaba bajo, a 200 metros sobre el mar, intentando detectar algo con sensores vetustos. Creyó fijar un eco de radar de un Boeing civil. Error fatal, pues el avión seguía su ruta aprobada bajo protección aliada. Un minuto después intentó activar sus misiles, pero el AWACS ya lo había marcado. En segundos, 2 F-35 emergieron como sombras de acero. Sus pilotos, alertados vía Link 16, confirmaron. Amenaza confirmada, intercepción hostil. Un AIM-120 AMRAAM se liberó de la bahía interna a Mach 4. En segundos recorrió 12 kilómetros. El MiG-29 no tuvo oportunidad. El impacto destrozó su motor, enviándolo en espiral hacia el océano. La explosión iluminó la noche. Los restos se dispersaron en 1 kilómetro cuadrado. El Boeing siguió indemne. Los escoltas reformaron su formación mientras, a la distancia, instalaciones hutíes ardían bajo impacto de misiles Tomahawk. El Golfo de Adén tragaba los vestigios de la osadía rebelde. La operación completa había durado apenas 23 minutos. Ni un tiro enemigo acertó. Ni un hutí sobrevivió para narrarlo. En menos de media hora, Estados Unidos volvió a recordar a sus enemigos por qué los cielos de Yemen no les pertenecen. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más historias como esta.